Bueno, queremos darle los buenos días, Pastor Ramos, adelante y Dios me le bendiga. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues estamos listos, hermano pastor, y enviamos un saludo desde aquí de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, a todos nuestros hermanos donde nos están escuchando. Les agradezco en Cristo Jesús la bendición y el privilegio de que nos acompañen este tiempo, y verdaderamente ha sido tiempos muy deliciosos, que usted hizo referencia precisamente a lo que hemos estado planteando sobre las cuestiones de lo que era la doctrina, y que usted recuerda que eso nace a partir de una consideración que uno de nuestros hermanos del auditorio nos presentó, en el sentido de que, bueno, convenía que el hermano Ramos explicara, cuando habla de doctrina, pues qué clase de doctrina, de qué doctrina habla, y me pareció muy justa su pregunta, su observación, y entonces yo hice énfasis que estaba hablando sobre el fundamento apostólico. Sin embargo, eso no es una respuesta completa. Yo creo que en realidad esto va más allá, porque puede ser que alguien diga, yo estoy hablando el fundamento, la doctrina apostólica, de acuerdo, pero puede ser el problema de interpretación, de acuerdo, es la doctrina apostólica, pero cómo lo está explicando, no lo está malinterpretando, no lo está tergiversando. Esa es una cuestión muy valedera, y queremos estar sustentados sobre la doctrina exacta, sin desviación, la doctrina de Jesucristo. Hermano Isaí. Amén, efectivamente, y bueno, queremos decirle a usted que ha estado sintonizando esta programación durante varias ocasiones. Ya tenemos más de 30 programas desarrollados a través de este programa, y yo creo que Dios nos ha bendecido y estamos tratando de hacer lo mejor que podamos para nuestro Señor. No cabe duda que son tiempos muy fuertes donde doctrinalmente se ha llevado por otros caminos, le han dado una mala interpretación, como usted lo ha dicho, y hay muchas preguntas que quisiéramos que estamos planeando el próximo jueves, todos los jueves de 8 a 9, ya no solamente los lunes, los miércoles y viernes, sino que también los jueves vamos a hacer un programa especial, preguntas y respuestas. Hay muchas veces que los cristianos durante el trayecto van caminando y se van encontrando con muchas interrogativas, y podemos ver un ejemplo, Pastor Natividad Ramos, un ejemplo sobre Romanos capítulo 7, donde muchas veces se nos dice que aún somos pecadores, y sería un tema interesante que en un futuro se nos explique si somos o no somos pecadores, si somos santos o todavía somos pecadores. Y yo tengo entendido que para entender capítulo 7 hay que entender el 6, hay que leer el 6 y el 8 para poder comprender el 7. Cosas de esta naturaleza que muchas veces en el cristianismo se nos van confrontando, y son dudas que muchas veces necesitamos una respuesta, y vamos a seleccionar los jueves una vez más de 9 a 10 de la mañana, tiempo nuestro aquí en Carolina del Norte, y yo creo que el pueblo puede llamar, hacer preguntas, cuestiones que muchas veces doctrinalmente, como usted lo dijo, le dan otro significado, y es por eso que necesitamos orientación, ya que yo sé que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia, pero es necesario explicarlo al pueblo tal y como lo hacía Pablo, como lo hicieron Pedro, como lo hizo el Señor Jesucristo. Es necesario el día de hoy también saberlo de lo que estamos hablando. Así es que, Pastor, los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Sí, definitivamente creo que hay cuestiones en lo que entendemos nosotros como doctrina básica, para que no se desvíen las cosas a cuestiones que a veces tienen carácter secundario, donde la gente se ha trabado en debates innecesarios. A mí me interesa estrictamente apoyarme en la cuestión de las doctrinas básicas, de tal manera que por ahí nos vamos a ir. Y por otro lado, cuando yo empecé con ustedes este programa, esta mañana yo voy a predicar, pero cuando empecé con ustedes,
yo hice una identificación, dije quién era, porque nadie tiene derecho, ningún hombre de Dios puede llegar a ninguna región y empezarle a hablar al pueblo de Dios sin haberse identificado quién es, qué cree, porque no es propio, no nos manejamos en la oscuridad. Y también es muy justo, muy propio, que todo ministro, todo hombre de Dios cuestione o investigue, quiera saber si esa persona es un hombre de Dios, qué doctrina trae. Digo, es más, les voy a decir una cosa, no solamente es un derecho que cada creyente tiene, bueno, este Señor nos está hablando, no solamente qué derecho tiene, sino la obligación, tiene obligación todo ministro de asegurarse que el pan que se les va a dar es un pan sano, nomás así de sencillo. Y entonces en esa línea de pensamiento es que mi participación con ustedes, yo anhelo que seamos una bendición. Pero esta mañana voy a predicar y yo quiero seguir abordando. Acuérdense que estuve predicando sobre el capítulo 6 de Juan, que fue una delicia. Y yo me voy ahora al capítulo 7 y voy a leer del versículo 22 al 29. Capítulo 7, 22 al 29. Dice, cierto, Moisés odió la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres. Es decir, la circuncisión se le dio a Abraham antes que a nadie. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantado, os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo un hombre. Es decir, circuncidar es una especie de trabajo y se hace en sábado. No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. Decían entonces uno de los de Jerusalén, ¿no es este el que buscan para matarlo? Y aquí habla públicamente y no le dice nada. Si habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo, mas este sabemos de dónde es, y cuando viniera el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces clamaba Jesús en el templo, enseñando y diciendo, y a mí me conocéis y sabéis de dónde vengo, de dónde soy, y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque de él soy y él me envió. Así que esta mañana entramos al capítulo 7 del Evangelio de Juan, y lo estoy haciendo a manera de continuación de los mensajes que di sobre el capítulo 6 de Juan. De tal manera, en este Evangelio de Juan, a partir de estos versículos, y hay que tener en cuenta que a estas alturas de la narración del Evangelio, el ministerio de Jesús ha terminado en Galilea. Y ahora habrá de dedicar el tiempo que le queda hasta la crucifixión, a ministrar solo en Perea. Pero esta vez Jesús está en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos. Y ya existe mucha hostilidad contra Jesús. Pero por su parte, el Señor Jesús ha endurecido su lenguaje. Y justamente este estado de cosas causó una gran expectación. Lo buscaban, querían verlo, y se preguntaban si habría de ir a la fiesta. Y la verdad, sí, Jesús sí fue, porque Él nunca falla. Alabado sea Dios. De inmediato, cuando Él llega, se hace la figura dominante y abre un diálogo con la multitud en la que había dos corrientes de opinión. Una, la que cuestionaba su calidad moral, diciendo que era un engañador. Y sin duda esta versión de que era un engañador había nacido de los resultados que tuvo allá por Capernaum con aquellos miles de gentes a las que les dio de comer en el desierto. Y que, por cierto, ellos eran considerados discípulos de Jesús.
discípulos en los términos en que era gente que seguía al Señor, es decir, no gente que se dedicaba a andar detrás de Él. Simple y sencillamente creían en su doctrina, creían en sus enseñanzas y lo creían que era el Mesías. Sin embargo, toda esa multitud de discípulos, imagínense, qué cosa tan inmensa, 5,000 gentes que al final de cuentas lo habrían de abandonar, sintiéndose defraudados por Él. ¿Por qué razón? Pues porque lo quisieron hacer rey y Él no aceptó. Al contrario, les habría de decir que tenía que morir, cosa que fastidió a los judíos, puesto que ellos no querían a un Mesías muerto, necesitaban un Mesías vivo, reinando en Jerusalén. Por eso les dijo, si me vieres ir a donde estuve antes, se escandalizarían de nuevo. ¿Por qué razón? Porque ellos dirían, a nosotros no nos sirve un Mesías en el cielo. A nosotros nos sirve un Mesías en la tierra, acá en Jerusalén, sentado en el trono de David. Para eso que esté en el cielo, para eso tenemos a Dios. Y entonces esta cantidad de cosas. Sin embargo, a mí me intrigó una cuestión, y que yo diría, Señor, ¿por qué de estos 5,000 ninguno vino a ti? Y Él dijo, porque mi Padre no me los trajo. Oye, espéreme, entonces, ¿quiere decir que detrás de este abandono estaba el Padre? Pero, ¿cuál sería la utilidad de un abandono masivo tan notorio? Precisamente para que la popularidad de Jesús, para que la gente lo abandonara, para propiciar las condiciones el día de su crucifixión. Es decir, no fue esto sorpresivo ni casual, sino obedeció a un proyecto divino. De tal manera que a raíz de eso, imagínense a nivel nacional la noticia, pues resulta que todos los discípulos lo abandonaron, un abandono masivo, señores. Entonces eso implicaría la declaración que hacía, que era un engañador. Pero otros no, otros hacían defensa y afirmaban que Él era bueno. ¿Usted qué dice? Yo afirmo que Jesús es magnífico, Señor. Sin embargo, los comentarios se hacían en voz baja, en una especie de murmullo. Y justamente es cuando Jesús llega y da respuesta a los que buscaban desprestigiarlo. Y el desprestigio y esa intriga son altamente corrosivas. Y lo hizo mostrando las deficiencias que padecían sus pobres almas. Y espero que las deficiencias que Jesús habrá de ir exhibiendo a la gente de Jerusalén no sean las suyas. Ahora, de oírlo, le oían extasiados, emocionados. Yo creo que cuando el Señor Jesús hablaba, el griego tiene toda razón de decir que el alma se sentía gratificada, admirados de la forma como Jesús decía las cosas, que les hacía sentir un gran placer en sus corazones. Y eso es muy cierto. Bien dijeron los discípulos, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Sin embargo, a pesar de que todas esas cosas sucedan, cometieron un grave error. Pensaban que lo que Jesús decía nada tenía que ver con ellos. Inclusive habrían de poner el grito en el cielo, quejarse habrán, cuando Jesús les dijo que eran pecadores. Porque una de las tesis básicas de Cristo en Jerusalén fue: ustedes son pecadores. Que por cierto, el mensaje sobre el pecado parece que lo han cancelado y ya casi no se habla de esas cuestiones, mostrando así que no había en ellos una fe hacia su persona, que su fe era lo que yo he llamado fe de superficie. Porque no olvide usted que a partir del capítulo 6, Señor Jesús establece una cuestión básica, que se debe creer en Él. Establece el principio de la fe personal para poder tener la vida eterna. Pero estos tenían una fe de superficie, que es una fe que se extingue fácilmente. Pero creer en Cristo Jesús
nunca ha de ser una mera cuestión de convénceme o un qué bonito habla, sino que el intento de Dios con los hombres va más allá y exige, no ruega, exige, nomás que insiste tanto que pareciera ruego, pero Dios no ruega, Dios ordena. Exige que usted entienda a su Hijo Jesús y que lo entienda como su Salvador. Ahora, debo hacer énfasis en que deliberadamente usé la palabra exige, porque en realidad creer en Cristo, hago énfasis, no es un ruego, es una orden. ¿O acaso no dijo el apóstol Pablo a los atenienses que Dios demanda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan? Es una demanda, es una orden, que a veces la gente lo entiende como si Jesús fuera una alternativa. Que Jesús entre hondo en el alma en su alma esta mañana. Sin embargo, el Señor Jesús, en esas charlas que va a tener con la gente de Jerusalén, y que le he titulado como las deficiencias de la gente de Jerusalén, puso al descubierto esa deficiencia. Pues usted puede estar convencido que Jesús es el Hijo de Dios, y aún más, creer que sí pagó sus pecados en la cruz del Calvario, y aún más, creer que si lo invoca, usted será salvo. Pero con todo y eso, usted no se decida a recibirlo en su vida. Y si usted no se decide a dar ese paso de recibirlo, lo que usted crea de él, al final de cuentas, no le servirá, sino el comprometerse con el Hijo de Dios. Y esa es la deficiencia que había en la gente de Jerusalén, y que lo he llamado como la deficiencia de la voluntad. Es decir, Jesús les habría de recriminar: y no quieren venir a mí. Y tenga usted la seguridad que Dios no violentará ese no querer recibir a su Hijo. Pero eso sí, de por cierto que lo va a juzgar por eso. Usted puede decir lo que quiera y hasta reírse. Mire el verso 17. Dice el Señor Jesús: el que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina. ¿Por qué cree que insistimos tanto en la doctrina? Conocerá de la doctrina si viene de Dios. Y haré una precisión. Al decir esto, Jesús ha puesto al descubierto la existencia de una ley espiritual. Si alguno dice que no tiene fe en su persona, pero quisiera creer, quisiera saber que es Cristo verdadero, entonces se habrá de desatar dentro de ese hombre, dentro de usted, una operación de Dios y el Espíritu Santo, y hará que dentro de usted algo empiece a suceder. Algo parecido a aquel hombre que le dijo al Señor Jesús: si puedes, sana a mi hijo. Y Jesús le contestó con otro: si puedes, pues si puedes creer. El hombre revisó su fe y dijo: es que ya no me quedó nada. Y entonces le hace una petición muy linda: entonces, ayuda a mi incredulidad. Sácame de esa incredulidad a la certeza. Y usted esta mañana puede hacer lo mismo, decir: es que yo quisiera poder creer en eso. Pues dígale a Dios que haga algo con usted y va a ver lo que sucede. La certeza vendrá a su ser interior. ¿Por qué no aprovecha esa ley que Dios ha puesto al alcance de los hombres para que lleguen a tener certeza sobre su Hijo Jesús? Alabado sea Dios. No hay duda que Dios sí quiere que los hombres vayan a Él. Y ahora, por lo que voy a decir, hago otra precisión. Y es que la gente de Jerusalén era la gente más enterada de lo que se movía en el liderazgo judío. Sabían que había instrucciones de informar su presencia para ejecutarlo. Así que Jesús ha llegado, y al ver a Jesús hablando públicamente, sorprendidos, fíjese bien, dicen en el versículo 25:
¿No es este el que buscan para matarlo? Y usan una lógica que debiera ser una verdad en todos los hombres. ¿Habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo? Pablo diría, si hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. No habían entendido, esa era la gran cuestión. El gran problema es entender quién es Jesús. Esa es la razón por la que predico, por la que trato de persuadir, haciendo lo mejor que yo puedo, para que usted crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando empecé los programas de radio hace 16 años aquí en la ciudad de Monterrey, yo recuerdo mi oración y le dije, querido Dios, permite que pueda hablar de tu Hijo Jesucristo de la mejor manera para que la gente se enamore de Él. Porque Cristo Jesús es el motivo de mi predicación. De tal manera que si usted cree que Jesús es el Cristo, a quien Dios envió, pues Cristo afirmó que creyendo así en Él, el hombre tiene vida eterna. Sin embargo, la gente de Jerusalén le habría de negar su fe a causa de su incredulidad. Estos hombres llegaron a un callejón sin salida. Se habrían de ver acorralados. Y es cuando el pueblo empezó a hacer su propia hipótesis, diciendo algo así como, suponiendo que este no es el Cristo, pero cuando el Cristo venga, ¿hará más señales que las que hace este? Estaban razonando, estaban reflexionando. Y lo digo esto para los gnósticos y para todos aquellos que predican el gnosticismo, que la razón no sirve para nada. Pablo dijo, yo persuado a los hombres, los hago razonar y los convenzo. ¿Sí? Los que dicen que los sentidos mienten, pues pobre Juan, tenemos que quitarle su capítulo 1 de Primera de Juan, porque él dijo lo que oímos, lo que vimos, lo que miramos y palpamos. Pero bueno, así son estas cosas. Estaban tensos, y los líderes religiosos enviaron dos soldados del templo para prender a Jesús. Y estos llegaron a donde Jesús estaba. Estaba allí donde se enseñaba, donde enseñaban los conocedores, los que daban la cátedra de Moisés. Jesús tenía un lugar honorable de donde estaba enseñándole a Jesús. Pero en vez de aprenderlo, fueron capturados por las palabras de Jesús y se pusieron a oírlo. Alabado sea su nombre. Y yo creo que uno al otro se ha de haber visto, y con sus gestos se decían, vamos a oírlo otro poquito más, porque de esto no hay siempre. Alabado sea Dios. Y quedaron atrapados por las cosas que Jesús decía. De tal manera que ellos llegaron a pensar que no se lo deberían de llevar, que un hombre que hablaba como él no merecía que lo trataran de manera tan indigna. Los hombres en quienes entra la palabra de Cristo, tienen una opinión deliciosa sobre el Hijo de Dios. Y sí volvieron, pero volvieron con las manos vacías. Y con toda valentía se enfrentaron a sus líderes. Pero no solo eso, hicieron una defensa irrefutable sobre Jesús. ¿Por qué no lo trajiste?, le dijeron. Y ellos contestaron con las palabras más honorables, vehementes, decididas. Jamás hombre alguno ha hablado como este. Y entonces yo tengo que afirmar que descalificar a Jesús sin saber suficiente de su persona no es inteligente que usted lo haga. Y esta es una de las grandes deficiencias de mucha gente que nos escucha. Descalifican al Señor Jesús
sin saber suficiente de él. De tal manera, no era inteligente, pero yo digo, ¿para qué hacer eso? Había manera de investigar quién era Jesús y asegurarse por lo menos si había las más mínimas posibilidades que Jesús fuera lo que decía ser. Si tan solo con ir al libro de las genealogías, donde está documentado de quién es cada quien, de quién nació, quiénes son sus padres, de dónde es, hubieran descubierto rápidamente que Jesús era de la familia de David, de la tribu de Judá, y que había nacido en la aldea de Belén. O no acababan de registrarlo, ciertamente, cuando el decreto del emperador de que fueran a su lugar de origen, pues precisamente ese decreto hizo que José y María fueran a Belén para cumplir la profecía. Y ese registro estaba fresco. Esas cosas, si hubieran querido, pero no quisieron, hubieran sido indicadores por lo menos de cierta probabilidad, pero ellos no quisieron. Pero sí lo hicieron las gentes del común del pueblo. Y la gente empezó a reflexionar y se pusieron en ruta de investigar a Jesús. Siempre hay que tratar de entender quién es Jesús. Nos concede ese derecho de saber quién es Él, a ver qué había en su favor. Y le reconocieron todos sus milagros. Fue el primer paso. Sus milagros son verdaderos. Y dijeron, nadie hace más señales que Él. Y esto otro, nadie ha hablado como Él. Que es lo mismo que decir, y yo es lo mismo que yo siempre digo, el Señor Jesús es único, nadie como Él. Y saber cosas como esas de Jesús es cosa muy buena. Y quizá usted sepa mucho de Jesús, pero eso no lo salva. Usted puede tener conocimiento abundante de la persona de Cristo y perderse en el infierno con todo su conocimiento. Y en el versículo 27 llegaron a un callejón sin salida y allí cometieron un error de interpretación que los detuvo en su investigación, que Jesús era de Nazaret. Y cuando ellos dicen, es de Nazaret, hasta allí llegaron, dejaron la búsqueda y se empezaron a guiar por un antiguo refrán popular. Qué lamentable cuando los hombres, cuando la gente quiere saber de Jesús y juzgar a Jesús usando refranes populares, diciendo, de Nazaret no sale nada bueno. No era eso lo que se decía, que de Nazaret no salía nada bueno. Y dijeron, entonces este no puede ser el Cristo. Pero había hechos ocultos, es decir, nadie sabía, nadie en Nazaret se había enterado de que había nacido acá en Belén. Nadie sabía muchas cosas del Hijo de Dios. Nadie sabía del testimonio de los pastores en Belén. Nadie sabía de lo que había dicho Zacarías. Nadie sabía de lo que el Señor había hablado con María. Y dijeron, dejemos la búsqueda. Miren ustedes, de Nazaret no sale nada bueno. Y dijeron entonces con toda displicencia, este no puede ser el Cristo, porque de allí no sale nada bueno. Cometieron el error de interpretar a Jesús por medio de refranes populares. Si se había nacido en Nazaret, si había nacido en Nazaret, dijo, no es el Cristo. Y así exhibieron otra de sus grandes deficiencias, las deficiencias de criterio, que mostraban cuán superficiales eran sus opiniones. Porque juzgar a Jesús por medio de refranes no es nada serio.
Y es la deficiencia que muchos padecen, que no son serios sobre Jesús, el Hijo de Dios. No son serios en las cosas eternas. Pero esa indolencia causada por esa opinión de superficie hizo que le restaran importancia a Jesús y les costó morir en la incredulidad y en la perdición eterna. A esos Jesús les dijo una gran verdad: en vuestros pecados moriréis. Y tampoco habrían de creer que eran pecadores. Santo Dios, que cuando se hablaba de pecadores nada tenía que ver con los hijos de Abraham. Nosotros pecadores, nosotros somos hijos de Abraham. Pero lo grave de todo eso es que después de la muerte, esa condición no puede ser cambiada por rezos, por intervenciones de quien usted quiera. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salud. Mientras usted tiene vida, tiene tiempo de hacer esa confesión, porque cuando muere ya no puede hacerlo. Y es más, le voy a decir algo: Dios ha facilitado tanto la salvación del hombre que lo puso solamente a distancia de donde está nuestra boca. ¿Qué tan lejos está su boca? Así tan lejos está su salvación. Eso implica que Dios sí quiere que el hombre sea salvo, definitivamente, porque ya cuando el hombre ha muerto, esa condición no podrá ser cambiada de ninguna manera. De tal manera, usted tiene que invocar al Señor Jesús ahora que usted tiene vida. La palabra le da suma importancia a la confesión. Y a usted le digo, no se dé el costoso lujo de ser indolente hacia la persona del Señor Jesús. No se dé ese lujo tan costosísimo de menospreciar a la persona del amado Hijo de Dios, porque Dios nos lo dio no para que lo rechazáramos, sino lo dio para que lo recibiéramos. Yo digo, ¿qué les costaba cerciorarse si Jesús era lo que decía ser? ¿Qué le cuesta a usted darle importancia y cerciorarse quién es Cristo Jesús? Usted ha visto el cambio en sus familiares, usted ha visto el cambio en gente que estaba en la ruina. Pues investigue qué cosas hace el Señor Jesús. Estos hasta ahí llegaron con su investigación, y era todo lo que sabían, que era de Nazaret. Y justamente eso lo hicieron motivo suficiente para afirmar que conocían de él más que suficiente. He visto cómo algunos juzgan la fe en Cristo porque algún conocido o familiar se convirtió a la fe y luego la abandonó, y entonces dicen, comprometerme ¿para qué? Para andar igual. No se le olvide que Cristo es un Salvador personal. Usted no va a responder por esa otra persona. De tal manera que cada uno de los hombres somos responsables. Por eso Cristo es un Salvador personal. Yo siempre lo he dicho, si nadie quiere y usted quiere, Dios también quiere. De tal manera que dirían, ¿para qué comprometerme? Yo tengo 52 años de haber recibido a Cristo como mi Salvador. Acabo de cumplir 70 años de edad. 52 de mi vida ministerial. 52 años acabo de cumplir de que el Señor me salvó. 16 años cumplimos también en esta misma fecha del trabajo que estamos haciendo. Y yo digo una cuestión: una emoción dura solo 3 días. La mía tiene 52 años. Ha durado mucho. ¿Y sabe qué tiene para durar eternamente? Porque la salvación que Cristo da es eterna. Y a usted le digo, no se quede con Jesús en meras objeciones. Es que es de Nazaret. Yo le digo, conózcalo. Y en medio de las confusiones en que se debatían sus pobres almas confundidas, es cuando Jesús interviene, se hace oír, busca
buscando en ellos un poco de cordura. La intervención de las palabras de Jesús buscan en usted, buscan en la gente que escuche el Evangelio, busca cordura. Y dice el verso 28, entonces clamaba Jesús en el templo. Jesús alzó su voz con fuerza, puso toda su energía, toda su emoción, porque quería sacudir el alma de ellos. Quería llevarlos a que creyeran en Él y escaparan de la perdición eterna. No hay duda que Jesús era el buen pastor que gritaba a sus ovejas, que le oyeran, que las estaba buscando. Él estaba conmovido por la superficialidad de sus opiniones. Clamor que sin duda se ha oído por siglos en el mundo a través de sus predicadores que claman. Y yo hago eso esta mañana. Tomen con seriedad al Señor Jesús. Ahora mismo, sin duda, el Espíritu Santo está participando en sus corazones. Se está dando una intensa lucha por decidir si lo acepta o no lo acepta. Conteste a esos que dijeron, conocemos que es de Nazaret, diciéndoles, Jesús le dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Era igual a decirles, porque ustedes piensan que saben algo de mí, piensan que tienen de mí plena identidad. Pero ¿saben esto? ¿Saben que no he venido de mí mismo? ¿Saben quién me envió? Pero la cuestión de agravio era que si a Jesús usted no le da importancia, escúcheme bien, si a Jesús usted no le da importancia, entonces usted no le está dando importancia al Padre que lo envió para salvarlo. Cuando usted menosprecia a Jesús, menosprecia a su Padre. Era igual a decirles, ustedes saben algo de Dios, pero de mí no sabe nada. Y Cristo Jesús y la Escritura nos invita a conocerlo de manera personal. Invóquelo esta mañana, dígale, yo estoy arruinado en mi vida, entonces cámbiame a mí, sálvame a mí, porque yo quiero tener experiencia contigo. Jesús dijo, no saben nada de mí, y el que no conoce de mí, no conoce a Dios que me envió, porque si me conocieseis a mí, a mi Padre también conoceríais. Este es el principio de aquellas charlas que habremos de ver con Jesús y la gente de Jerusalén hasta el capítulo 8 y aún hasta el 10, que es una maravilla. A estos son sermones conceptuales y yo anhelo que usted vaya almacenando en su alma principios que hemos ido entresacando de aquí, del Evangelio. Bien dijo Juan, nosotros escribimos estas cosas, y usted va descubriendo cuestiones doctrinales, como una de ellas es esta, que es necesario la fe personal en Cristo. Yo amo predicar sobre los escritos de Pablo, sobre los escritos de Pedro. Yo decía que cuando terminé las cartas de Pablo, le dije, hermano Pablo, no tiene otra como esta. ¿Por qué? Porque me sentía halagado por la belleza de la manera que desglosaban la fe en Cristo Jesús. Maravilloso. Sí, nada más que a mí Pablo no me salvó. Pablo no murió por mí en la cruz del Calvario, y yo he de poner mi fe en la persona de Cristo exclusivamente, de nadie más. En términos de doctrina yo soy paulino, pero en términos de fe personal soy cristocéntrico. Se lo digo a mis hermanos del auditorio porque quiero identificarme ante ustedes que soy un predicador puro del Evangelio de Jesucristo. Así que esta mañana yo he entrado con ustedes a los capítulos 7 y 8 del Evangelio de Juan, en el que vamos a irle encontrando las deficiencias que Jesús señaló a la gente de Jerusalén, que llegará a un tope cuando por defender su pecado le habrían de decir, estás endemoniado. Y yo digo, lo que el hombre es capaz de hacer con defender su pecado, cuando que es tan sencillo decirle, Señor, sí soy pecador.
perdona mi pecado. Y usted verá lo que sucede en su alma. Padre eterno, yo he presentado la palabra al pueblo. Estas ideas preciosas donde estamos descubriendo la importancia de creer en tu persona y de conocerte cada vez más y de no menospreciar tu valioso ser. Padre, glorifica a tu Hijo Jesucristo en el auditorio esta mañana. Derrama tu Espíritu Santo sobre la gente y trae convicción para perdón de pecados. Señor eterno, que tu Hijo sea glorificado. Por Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Pastor Isaí, Dios le bendiga. Gracias, pastor, por esta enseñanza el día de hoy. Qué lindo es amar a Cristo aún sin nosotros conocerle físicamente. Bienaventurados aquellos que no vieron pero creyeron, y eso nos ha tocado una bendición. Aquellos que amamos al Dios con todo nuestro corazón, así lo ha dicho la Escritura. Allí está en el mismo Juan, el Evangelio de Juan, el Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que al Hijo es incrédulo, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Yo sé que en esta mañana no hay duda que la palabra penetra hasta lo más profundo de cada corazón. Radio escucha, usted que está sintonizando, este es el Cristo vivo que predicamos. No hay otro evangelio, solamente es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. No ha cambiado. Su amor permanece abierto para aquellos que hablan con el corazón, no solamente de labios, no solamente de conocimiento, como decía el pastor, sino que viven una vida totalmente diferente, porque Cristo cambia las familias, cambia al hombre. Yo sé que en esta mañana, si el Señor ha tocado su vida y usted quisiera llamar a esta programación del día de hoy, lo puede hacer marcando al 704-831-2465, 704-831-2465. Yo sé que Dios hace cosas grandes. A veces el hombre no se da cuenta, pero la intimidad entre el hombre y la mujer y Dios hace cambios radicales. No podemos ser los mismos, no podemos hablar igual. Aquellos hombres, dice la palabra, que aquellos hombres hablaban diferente porque sabían que andaban con Jesús. Yo sé, pastor, que en esta mañana hay personas que sienten en su corazón el deseo de un cambio, como Cristo lo ha hecho con cada uno de nosotros. Se dice fácil los años, pero cuando uno pasa el proceso de la vida en Cristo, no es fácil, pero tampoco es difícil. Jesucristo dijo, ligera es mi carga, ligera es el yugo. Así es que es una alegría que podamos servirle a un Dios que está vivo, al Dios que nos oye, que nos escucha cada uno de nosotros. 704-831-2465, 704-831-2465. Si usted necesita oración, nos quedan escasamente 6 minutos para que usted nos llame. Si usted necesita oración por su vida, claro que sí, para eso estamos aquí. Mientras escuchamos esta preciosa alabanza, ya regresamos en un segundito más. Cruz del Calvario.
da vida, que me llena de valor, ya nunca perderá su poder. Gloria al Señor, nunca perderá el valor de la sangre de Cristo. Bueno, no cabe duda, pastor, que en el tiempo de Natanael, cuando andaba Cristo en esta tierra, lo mismo se preguntó: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Sin embargo, el día de hoy todos conocemos que realmente lo dio, el Padre Celestial lo dio lo mejor de lo mejor que ha tenido a su Hijo amado Jesucristo. Y claro que sí, que pudo haber salido algo con excelencia de parte de nuestro Señor Padre Celestial. Pastor, ya estamos por terminar. Agradecemos a toda la audiencia que nos ha sintonizado a esta hora. Gusta despedirse para así de una vez terminar este programa que ha sido de bendición, leyendo sobre el Evangelio, capítulos 7 y 8, sobre estos mensajes que yo sé que dan vida al hombre y a la mujer. Sí, bueno, mencionó usted cuando Natanael preguntó de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Y la respuesta que le dieron fue genial. Bueno, pues ven y ve. Experiméntalo tú, ven a verlo, a ver qué te parece. Y le pareció en realidad maravilloso. Así que esta mañana, Padre, bendecimos al pueblo con tu palabra y lo bendecimos en tu nombre como ministros tuyos. Y te rogamos que haya un despertamiento profundo en la vida de mis hermanos. Yo sé, Señor, y estoy emocionado, Señor, porque sé que estás trabajando en el corazón también de nuestros hermanos ministros, a quienes bendigo también en tu nombre como mis consiervos. Ayúdalos para llevar al pueblo, Señor, a esas verdades eternas y conservarlos para ti en el día de tu venida. Por Cristo Jesús. Amén.